Es un placer el poderles relatar esta grandiosa historia que nos comparte un suscriptor que por respeto no mencionaremos su nombre. Disfrútala. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Brujería por despecho. Hola, esta historia es algo real que me sucedió. Se las comparto para que tengan cuidado con quien se cruza por su camino. Soy del estado de Querétaro, pero tengo años viviendo en Estados Unidos. Soy un hombre que siempre tuvo una economía excelente, pero hace algunos años conocí a una mujer con la cual me entendí y salí un par de veces. Ella se enamoró de mí, y al yo notar esto, decidí alejarme de ella, pues yo no quería una relación seria, ya que sentía que no era momento indicado para entrar en un compromiso. Tiempo después, por venganza, esta mujer buscó a alguien cercano a mí, para darme celos o intentar lastimarme, pero yo no tenía ningún sentimiento hacia ella. Es más, ni siquiera me importó cuando supe. Aconsejé a mi conocido que tuviera mucho cuidado con esta persona, pues me estaba dando cuenta que no era una persona de fiar. Siguió pasando el tiempo y conocí a una hermosa mujer, la cual me dejó maravillado. De inmediato salimos y comenzamos una muy buena relación. Por azares del destino, la otra chica se dio cuenta, se llenó de unos celos malsanos y sed de venganza, ya que no soportó el hecho de verme enamorado de alguien más. Estaba como fiera despechada. Fue ahí cuando ella decidió afectarme, pero lo peor de todo, que a mi familia también, por medio de brujería, ya que sabía que para mí mi familia era lo más importante. Después de eso, comencé a tener algunos problemas económicos, pero yo pensaba que solo estaba pasando por una mala racha de la cual no podía salir, y al contrario, cada día estaba peor, por más que me esforzaba y buscaba la manera de salir de esto. Y fue en general, pues el negocio familiar estaba en un hoyo profundo, del cual sería muy difícil sacarlo. Pero aún así, yo seguía trabajando duro y con buen ánimo. Lo único bueno es que mi pareja y yo seguimos estando juntos con la relación más fuerte que nunca. La mujer, al ver que con el trabajo que me hizo a mí y a mi familia, sí me estaba afectando económicamente, pero aún así seguía viendo enamorado a mi pareja, decidió hacer un trabajo más, el cual ahora fue un trabajo de separación. Desde ese momento, mi relación comenzó a cambiar, pero para mal. Yo comencé a ser un hombre muy celoso, que me la pasaba peleando con mi pareja, pues comencé a tenerle mucha desconfianza. Pienso y siento que para los dos era igual. Tenía muy claro que esto era el resultado del trabajo de separación que nos habían hecho, y por más que intentamos rescatar lo que había entre nosotros, tiempo después mi relación se terminó. Estaba totalmente sacado de onda. Pasó el tiempo sin que pudiera saber realmente qué estaba sucediendo en mi vida. Un día, en uno de mis sueños, un tío que falleció hace ya algunos años me dijo que buscara a alguien que me ayudara, pues me estaban haciendo daño. Desperté consternado, pues el mensaje de mi tío no era nada alentador. Todo ese día estuve meditando, poniendo las cartas sobre la mesa, así que llegué a la determinación de hacerlo. Busqué por todos lados a alguien que supiera sobre esos temas y pudiera ayudarme. Fue cuando llegué con una persona, era un vidente. Al contactarme con esta persona, me hizo una cita en su consultorio. Yo nunca le comenté nada de lo que me estaba pasando, solo quise que me ayudara a saber si tenía algo malo o no. En esta consulta, se supo que en efecto me habían dado algo malo de comer, y después me dijo que también tenía el don de poder comunicarse con las personas que ya no están en este mundo. Podía ser un ser querido, que de esa forma podíamos saber exactamente qué tenía y quién me había hecho el daño. Una vez que pudimos comunicarnos con mi tío, fue él mismo quien me dijo que le alegraba mucho el verme después de tanto tiempo
y también me dijo que había una persona que me estaba haciendo daño. Me dio el nombre de la mujer con la que yo había salido. Comencé a analizar todas las cosas que me estaban y habían pasado. Hizo su ritual y entró en trance. Por un rato estuvo con los ojos cerrados, me describió a mi tío y me ayudó a que mi familiar pudiera comunicarse conmigo, pudiera explicarme en una forma más completa lo que trató de decirme en sueños. Me dijo que esa mujer me había dado comida con brujería y que por medio de una foto mía me había hecho el trabajo de separación de mi pareja. Todo lo que se supo fue porque mi tío lo dijo en la sesión espiritual con nombre y apellidos de la mujer que me hizo el mal, y también él mismo me confirmó lo que le estaba pasando a mi madre y a mi expareja, y que lo más importante era que tenía que sacar de mi cuerpo lo que esa mujer me había dado de comer, ya que si no lo hacía, mi vida y la vida de mi familia corría peligro. El vidente me dijo que él me ayudaría a contrarrestar toda esa brujería que me tenía tan atormentado. De inmediato me dio fecha de la próxima consulta, en donde me pidió ciertos materiales. Me empezó a trabajar y he de decirles que todo era raro y nuevo para mí. Lo que más me impactó fue que en una de las varias sesiones me estaba limpiando y sentí unas tremendas ganas de volver del estómago. No me contuve y expulsé 2 larvas enormes que tenía dentro de mi cuerpo, las cuales eran el resultado de la brujería que esa mujer me había dado de comer. Sentí un gran temor que jamás había sentido. Me dijo que lo más probable era que a causa de esa brujería comida, mi madre estaba muy enferma y también era el motivo por el cual yo comencé a tener muchos problemas con la que ahora es mi expareja. Pero ahí no terminaba el asunto, pues aún teníamos que sacar la raíz del problema, el cual era buscar un trabajo que esa mujer había enterrado en el cementerio, por lo cual el vidente organizó otra sesión para comunicarse con mi tío, pero en esa ocasión no fue fructífero. Me dijo que le diéramos un tiempo para volver a contactarlo, y era urgente, ya que queríamos que mi familiar, el que siempre estuvo protegiéndome, me ayudara a saber qué y en qué cementerio tenía que buscar el trabajo para poder finalizar con este suplicio. Salí un poco desilusionado por no poder hacer contacto con mi tío y me dirigí a casa, pero esa misma noche volví a soñar con él y en el sueño me dijo el lugar exacto en donde tenía que buscar y cómo era el trabajo. De inmediato le llamé al vidente, me dio instrucciones de que fuera y que por nada del mundo tomara el trabajo con mis manos desnudas. Al salir al cementerio, en efecto, encontramos el trabajo, el cual contenía 2 muñecos vudú, de los cuales uno era mío y el otro representaba a mi madre o a mi expareja. No estábamos bien seguros, por lo que la limpia se hizo nombre de las 2. También contenía una hoja en donde la mujer escribía con su puño y letra lo que quería que nos sucediera o el daño que intentaba hacernos. Lo tomé con unos guantes que llevé y lo puse en unas bolsas negras para llevarlo con el vidente. Se lo entregué y afortunadamente pudimos retirar todo el daño, aunque fue un proceso muy largo, de alrededor de 2 meses o más. Después de un arduo trabajo del vidente y varias sesiones, pudimos liberarnos de eso a tiempo. La persona que me ayudó a limpiarnos nos dijo que pronto tendríamos noticias de la mujer, pues el karma le cobraría todo. Afortunadamente pudimos darnos cuenta a tiempo. Aunque mi relación sí terminó definitivamente, me quedo tranquilo, pues sé que también pude liberarla de todo el daño que esta mujer también le había hecho. Y yo, después de todo esto que me sucedió, veo la vida de una forma diferente. Me ayudó a ser una persona más fuerte en todos los sentidos. Gracias a este suscriptor anónimo por regalarnos este extraordinario relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.